Muy buenas tardes a todos. Estamos ya en la charla número 51 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 23. Y como lo he fragmentado bastante, querría hacer un poco un resumen corto de lo que he explicado últimamente para las personas que se incorporan ahora al audio y también los nuevos, digamos, las nuevas personas que quieran seguir escuchándome sobre estas explicaciones de los hechos. Recordad que yo en la charla más o menos 46 os expliqué que Pablo había ido a ver a los apóstoles a Jerusalén. Como lo querían matar, una serie de personas, los hermanos se lo llevan y lo salvan. Entonces, en la charla siguiente, yo os expliqué que, claro, que era una época de paz, que Pablo estaba entonces, se queda retirado, se retirará 4 o 5 años, y nos encontramos con que la iglesia sigue su desarrollo. ¿Qué pasa con Pedro mientras tanto, mientras Pablo no está? A ver, al ser una época de paz, Pedro se aviene a salir de Jerusalén y se va a 50 kilómetros de allí. Y esto está en la charla 47. Allí curará a un paralítico que lleva 8 años enfermo y resucitará a una mujer en Jope, que es la actual Haifa, el puerto de Haifa. Lo que pasa es que ni en sueños se le puede ocurrir a Pedro el pensar en que después de estar en Haifa, un centurión romano le va a llamar para que él dé una serie de explicaciones en su casa. Él sale y sale a lo que va, como todos nosotros. O sea, tenemos una serie de planes, los intentamos hacer, pero luego se cruzan cosas en el camino, porque el Señor dispone de nuestra vida. Entonces, una cosa es lo que nosotros planeemos y otra cosa es lo que va ocurriendo. Por eso a Pedro le pasa esto, que es extraordinario en la vida de la Iglesia. Ahora lo veréis. Continuando con la historia, bueno, resulta que el centurión, este Cornelio, hace llamar a Pedro, resumiendo mucho, porque estamos en la charla 51 y en las otras podéis encontrar todo el resto. Este Cornelio hace llamar a Pedro, Pedro va a su casa y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque antes ha tenido un éxtasis muy extraño que no entiende. Entonces, cuando llegan los emisarios de Cornelio para llevárselo, para preguntarle si quiere ir con ellos, él, mientras está pensando perplejo en qué quiere decir ese éxtasis que ha tenido, hoy interiormente, seguramente interiormente, el Espíritu Santo le dice, ahí tienes a unos hombres que te buscan. Baja, pues, al momento y vete con ellos sin vacilar, pues yo los he enviado. Entonces vamos a ver hoy qué pasa. Es el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 23. Dice el texto, voy a leer un fragmento. Dice, entonces les invitó a entrar y les dio hospedaje. Al día siguiente se levantó y se fue con ellos. Le acompañaron algunos hermanos de Jope. Al siguiente día entró en Cesarea y Cornelio le estaba esperando. Había reunido a sus parientes y a los amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro le levantó diciendo, levántate, que también yo soy un hombre. A ver, bueno, se van, ¿no? Y al día siguiente entran bueno, ya hacen camino, se van hacia Jope. Y dice el texto que le acompañan algunos hermanos de Jope. Aquí hay una cosa que es que, a ver, estamos más o menos en el año 39 antes de Cristo. Siempre os digo que los años no los pone los Hechos de los Apóstoles, pero calculando más o menos, vamos a suponer que sea a 6 años, estamos a 6 años de la muerte del Señor, en el año 39 después de Cristo, perdón. Entonces, claro, todavía los cristianos no se llamaban así, los llamaban hermanos. Por eso dice, algunos hermanos lo acompañaron. En otro texto, no aparte, en el capítulo 11 nos dice que eran 6.
los que le acompañaron, y eran muy necesarios, porque como sabéis, y Pedro explicará ahora, un judío no podía entrar en casa de un pagano. Y la gente de esto se va a enterar y se lo van a reprochar. Entonces, será necesario que estos 6 que se traen, amigos íntimos seguramente, de donde él estaba, estos 6 testigos explicarán a las demás personas el por qué Pedro ha entrado en casa de Cornelio y las consecuencias que tiene eso. O sea, era muy importante que fuera acompañado de estas personas. Y dice, al siguiente día entró en Cesarea y Cornelio le estaba esperando. Y había reunido a sus parientes y a los amigos íntimos. O sea, aquí esto es también digno de pararse un momento, porque aquí hay que ver no solamente, fijaos que Cornelio no solamente piensa en él y en su conversión, sino en la conversión de toda su familia, con los esclavos que tiene, que son parte de la familia, y dice el texto, había reunido, además de familia, amigos íntimos. O sea, os hago notar el celo apostólico, que él no sabe, que en ese momento es un celo apostólico del deseo de que sepa la gente quién es Jesucristo. Claro, eso es, porque no está interesado solamente en él, está interesado en que más gentes llegue a conocer al Señor. Y esto es admirable. Esto es lo como tendríamos que actuar nosotros, intentando, o sea, que sintiésemos el deseo de llevar a cuantas más personas a la fe, porque hay mucha gente que no se entera de nada. No solamente no se enteran, sino que no saben. Nadie les ha enseñado. No conocen a Jesucristo, no están bautizados. Entonces, es importante sentir nosotros, los que sí estamos más enterados, que tengamos ese deseo de que la gente conozca al Señor. Es que os vuelvo a recordar lo de la epístola a los romanos, lo que Pablo decía a la gente que vivía en Roma. Os lo leo. Capítulo 10 de la epístola a los romanos dice, versículo 9, dice, si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe llegamos a la santificación. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si alguien no lo proclama? ¿Y cómo van a proclamarlo si no lo envían? Qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. O sea, qué preciosidad. La gente que siente este celo apostólico, ¿no? Y al final, en el versículo 17 dice, así pues, la fe nace de la predicación. Y la predicación consiste en hablar de Cristo. La fe nace de la predicación. Y la predicación consiste en hablar de Cristo. Bien, pues esto ahora veremos lo siguiente. Recordad, antes de continuar, ¿no? Que, bueno, que yo tengo un canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, que también se puede escuchar por audios que aparecen arriba. Los 4 canales más importantes, pues los podéis escuchar por ahí si queréis, y si no, poner en YouTube la Sagrada Escritura en Profundidad y luego pinchad en vídeos. Y allí salen todas las charlas anteriores a la charla actual, porque han pasado muchas cosas. Estamos en el capítulo 10, siempre digo lo mismo, pero es que es así. Y rezamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con lo que os estaba explicando. Estaba explicándoos esto, de que Pedro, cuando llega entonces, Pedro llega a la casa, dice, el versículo 25, capítulo 10, dice, cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro le levanta y le dice, levántate porque yo soy un hombre.
O sea, a ver, es muy curioso esto, porque, claro, a ver, es un centurión que ha invitado a un judío y postrarse quiere decir echarse por el suelo prácticamente, ¿eh? A ver, que es interesante ver esto desde el punto de vista de que, a ver, Cornelio lo que hace es adaptarse a las costumbres judías, porque, digamos, enseñar de deferencia y de respeto. Porque claro, Pedro había recibido, digamos, del ángel, Dios le había anunciado de parte del ángel que llegaría, que avisara para que llegase, para que avisase a Pedro para que viniese. O sea que él ya estaba avisado y preparado. Por esa razón hace todo esto de invitar a su familia y a los amigos íntimos. O sea que es una gran muestra de respeto por parte de, de Cornelio lo que está haciendo con Pedro. Y claro, Pedro le contesta así, le contesta diciéndole, levántate que yo no soy nada. O sea, es Jesucristo, te tienes que inclinar delante de Jesucristo, no de mí. Yo soy un hombre como tú, aunque todavía no le he hablado de Jesucristo, luego lo veremos, ¿no? Pero lo que le sale a Pedro es decir, levántate, lo coge y le levanta. Y entonces dice el texto, y conversando con él, entró y encontró a muchos reunidos y les dijo, vosotros sabéis que le está prohibido a un judío juntarse con un extranjero o entrar en su casa, pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Por eso, al ser llamado, he venido sin protestar. O sea, cuando él dice, Dios me ha mostrado que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre, por esta frase, ¿no? Nos enteramos o sabemos que ya en el periodo entre el cual llegan los emisarios de Cornelio a casa de Simón el Curtidor y este momento, es decir, en un día, Dios le ha mostrado el sentido de la visión, de la extraña visión que tuvo, que era aquella del mantel cogido por las cuatro puntas, dentro del cual mantel estaban animales impuros, es decir, animales que ellos podían y no podían comer. Claro, él daba vueltas a la idea de qué querrá decir esto, ¿no? Y claro, la idea es que, a ver, que él ha entendido en ese momento mm, que todo esto eran prescripciones judías y que esto se refiere tanto a animales o sea, que deja de ser puro o impuro tanto animales como personas. Y se refiere sobre todo a que judíos y paganos deben formar juntos uno con Jesucristo, uno solo con Jesucristo. Se abrirá la veda de que ya podrán comer todo tipo de alimentación, pero que sobre todo es la idea esa de que paganos y judíos forman uno solo con Cristo. Entonces, sigue, claro, entonces una vez entendido esto, claro, él dice, pues ahora yo ya entro sin ningún miedo, porque el Señor me ha hecho entender que todos somos uno y todos somos iguales. Pero claro, él quiere saber en este momento claro, la pregunta es, os pregunto pues, ¿por qué motivo me habéis hecho llamar? Entonces, claro, Cornelio entonces le explica lo que voy a leer ahora. Dice, Cornelio respondió, hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo haciendo la oración de nona en mi casa y de pronto se presentó delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y se han recordado tus limosnas ante Dios. Envía pues a alguien a Jope y haz venir a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Al instante mandé algunos a tu casa y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros en la presencia de Dios estamos dispuestos para escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el Señor. Cuando Pedro oye esto de Cornelio, o sea, oye de los labios de Cornelio lo mismo que le han explicado los mensajeros cuando han ido a buscarlo a la casa de Simón el Curtidor, claro, se ratifica en lo que ya pensaba.
lo cual no quiere decir que no sufra, o sea, que no lo pase mal por las costumbres tan arraigadas que tienes, que es que le estaban diciendo no solamente que entrase en casa de gente que no debía, sino que además que podía comer una serie de alimentos que nunca había podido comer. Entonces, eso no quiere decir que no lo pase mal, ¿eh? O sea, que el Señor te puede decir una serie de cosas muchas veces, o puedes entender que tienes que hacer una serie de cosas que no son de tu agrado, ahora te lo explico, pero que debes hacerlas. ¿Por qué nos pasa igual a nosotros? Nos pasa igual a nosotros. O sea, muchas veces esto, digamos que nosotros nos enteramos, por ejemplo, de que hemos hecho algo malo, algo malo, algo que no debíamos hacer, y vemos que lo tenemos que corregir. Pues, por ejemplo, pues no sé, pues por ejemplo, eh, digamos que nos hemos portado mal con un amigo. Y entonces pensamos que realmente tendríamos que pedirle disculpas. Bueno, cuesta mucho pedir disculpas, ¿eh? O sea, que te perdonen, ir a un sitio y que pedir perdón cuesta, a menos que estés muy purificado, cuesta, ¿eh? Entonces, tú lo haces, digamos, por obediencia y por humildad, ¿eh? Pero no te es fácil. A ver, cuanto más el alma está purificada, cuanto más gracias recibe el alma, cuanto más gracias Dios te da, más te das cuenta tú de cosas que en un momento dado no te habías dado cuenta. De tal manera que tú lo analizas como es una cosa tan suave y tan ligera que hace el Señor, que te va trabajando poco a poco si tú estás abierto. Que cuando de repente dices, uy, yo tendría que, me he portado mal con esta persona, yo tendría que ir a pedir disculpas. Te das cuenta de que 5 años más tarde o 2 años más tarde esto tú no lo habrías hecho. Primero, a lo mejor ni te hubieras dado cuenta de que te habías portado mal, o a lo mejor habías dicho, pues me he portado mal, pero él se ha portado peor en otro momento, de manera que se fastidie. O bien, a lo mejor ya ni siquiera te has dado cuenta. Fijaos cómo trabaja, o sea, digamos que la persona, o sea, la conciencia cada vez es más sutil y vamos viendo cosas que antes no veíamos. Y esto es gracias a la gracia que Dios nuestro Señor va dando a la persona que está abierta, es lo que os decía. Entonces, bueno, vamos a ver en la próxima charla cómo Pedro empieza a hablar de una manera profunda y, claro, esto cala, porque en Cornelio y los suyos vemos también una apertura total a la gracia. O sea que lo haremos el próximo día, en la charla 52. Vamos a rezar a la Santísima Virgen y nos despedimos hasta la semana que viene. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti aclamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.